En el vasto océano de la historia financiera, hay naufragios que resuenan a través del tiempo, sirviendo como faros de advertencia para los navegantes del futuro. Este relato es un viaje por algunos de los más infames desastres económicos, desde la exuberancia irracional del esquema de Mississippi hasta la codicia desenfrenada del Viernes Negro de 1869, pasando por el engaño maestro de Charles Ponzi y el escándalo de Teapot Dome que manchó la política estadounidense. Acompáñenos en esta exploración de la avaricia, la manipulación y las consecuencias que han moldeado el curso de la economía y la política. Comenzamos con el famoso caso del esquema de Mississippi, también conocido como la burbuja del Mississippi, un episodio de especulación financiera y crisis económica que tuvo lugar en Francia entre 1716 y 1720. Fue orquestado por el economista y financiero escocés John Law. En 1716, John Law fundó el Banque Generale Privé, o Banco General Privado, introduciendo el uso del papel moneda en Francia. Law adquirió la Compañía del Mississippi en 1717, renombrándola como Compañía del Occidente y luego como Compañía de las Indias en 1719, obteniendo un monopolio sobre el comercio francés en América del Norte y las Indias Occidentales. Law exageró las riquezas de la colonia de Luisiana y promovió una intensa especulación sobre las acciones de la compañía en 1719. La demanda de acciones fue tan alta que se imprimieron más billetes de los que se podían respaldar con monedas, lo que llevó a una inflación descontrolada. En 1720, la burbuja estalló cuando se reveló que el Banque Royale, o Banco Real, había emitido más papel moneda del que podía garantizar con metal precioso. Esto provocó un pánico financiero y la caída del valor del papel moneda, lo que llevó a una crisis económica en Francia. John Law fue nombrado ministro de Finanzas de Francia, pero tras el colapso de su esquema, su reputación y la economía francesa sufrieron enormemente. El esquema de Mississippi se convirtió en uno de los primeros ejemplos históricos de una burbuja especulativa y sigue siendo un estudio de caso sobre los riesgos de la especulación financiera y la inflación monetaria. Aprendamos de la historia y recordemos que la codicia y la falta de regulación pueden tener consecuencias devastadoras en los mercados financieros. Pasemos ahora a el escándalo del oro del Viernes Negro de 1869, un evento histórico notable en la historia financiera de Estados Unidos. En los años posteriores a la Guerra Civil, Estados Unidos se encontraba en una situación económica difícil. Después de la Guerra Civil, el gobierno de Estados Unidos emitió una gran cantidad de deuda pública y dinero fiduciario denominado greenbacks, que no estaba respaldado por oro, pero era legalmente aceptado como pago de la deuda federal. James Fisk y Jay Gould, dos especuladores estadounidenses, buscaron beneficiarse de la creencia generalizada de que el gobierno eventualmente cambiaría los greenbacks por oro. Utilizando conexiones políticas, incluyendo al cuñado del presidente Grant, Fisk y Gould, intentaron influir en la política gubernamental sobre el oro. Recurrieron al cuñado del presidente Ulysses S. Grant, Abel Corbin, para acercarse a Grant y argumentar en contra de la venta de oro por parte del gobierno. Corbin convenció a Grant para nombrar a Daniel Butterfield como asistente del tesorero de Estados Unidos, quien acordó avisarles antes de que el gobierno vendiera oro. A finales del verano de 1869, Gould comenzó a comprar grandes cantidades de oro, guardándolo para causar un aumento en los precios. El 24 de septiembre de 1869, cuando el gobierno inundó el mercado con oro, el precio se desplomó en cuestión de minutos. Los inversionistas vendieron sus acciones rápidamente, y muchos, incluyendo a Corbin, se arruinaron. Fisk y Gould salieron del desplome sin daños financieros importantes. Este evento fue uno de los escándalos que afectó la estabilidad de la presidencia de Ulysses S. Grant. La investigación del Congreso fue presidida por James A. Garfield y quedó parcialmente sin resolver porque a ciertos testigos clave no se les permitió declarar. El Viernes Negro de 1869 es un recordatorio de que incluso el oro puede perder su valor cuando la avaricia y la manipulación entran en juego. Adentrándonos en un nuevo capítulo, vamos a explorar la fascinante historia de Charles Ponzi, un hombre cuyo nombre se volvió sinónimo de fraude financiero. ¿Cómo logró engañar a miles de personas? Vamos a averiguarlo. Ponzi llegó a Boston, Estados Unidos, en noviembre de 1903, lleno de esperanza, pero con poco dinero. Empezó con trabajos pequeños,
y luego se mudó a Montreal, Canadá. En Montreal, trabajó como cajero en el Banco Zarossi, que atendía a la creciente comunidad de inmigrantes italianos. El banco quebró por culpa de préstamos impagos, dejando a Ponzi sin nada. El esquema Ponzi prometía a los inversores una ganancia del 50% en 45 días o del 100% en 90 días. Decía comprar cupones de respuesta internacional baratos en otros países y canjearlos por sellos de mayor valor en Estados Unidos. En realidad, les pagaba a los inversores antiguos con el dinero de los nuevos. Su esquema se vino abajo, costándoles a sus inversores $20 millones. Y así termina nuestra historia sobre Charles Ponzi, un hombre que engañó a muchos pero que también nos dejó una lección. ¿Qué piensas? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para más contenido interesante. Para concluir, hablaremos sobre el escándalo de Teapot Dome. Hoy exploraremos los eventos que sacudieron la política estadounidense en la década de 1920. El escándalo ocurrió durante la administración del presidente Warren G. Harding en los Estados Unidos, específicamente entre 1921 y 1923. Durante este periodo, el secretario del Interior, Albert Bacon Fall, llevó a cabo acciones ilegales relacionadas con reservas de petróleo. El epicentro del escándalo fue la reserva de petróleo de Teapot Dome, ubicada en Wyoming. Además de Teapot Dome, también se vieron afectadas dos ubicaciones más en California. Albert Bacon Fall arrendó estas reservas de petróleo a compañías petroleras privadas sin seguir un proceso de licitación competitiva. Este arrendamiento sin licitación fue ilegal y se consideró un acto de corrupción. Walsh llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre el escándalo. Fall fue condenado por aceptar sobornos de las compañías petroleras. Aunque nadie fue condenado por pagar los sobornos, el caso dañó gravemente la reputación de la administración Harding. El escándalo destacó la necesidad de una supervisión más estricta del gobierno. El Congreso de los EU aprobó leyes que otorgan poder de citación para revisar los registros fiscales de cualquier ciudadano estadounidense, independientemente de su cargo electo o designado. El escándalo de Teapot Dome fue un hito importante en la historia política de los Estados Unidos y condujo a cambios significativos en la legislación para prevenir futuros casos de corrupción. Y así, damos vuelta a la última página de este intrigante capítulo lleno de escándalos y sueños que se desvanecen, pero siempre con la mirada puesta en el aprendizaje que nos dejan estas historias. La historia, ese maestro sin compasión, nos deja lecciones valiosas que, si las entendemos bien, nos guiarán hacia un futuro más prometedor y equitativo. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún capítulo nuevo. Denle un fuerte like si disfrutaron del viaje de hoy y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que la historia nos convoque a explorar sus misterios. Gracias por ser parte de esta travesía por los entresijos de la historia financiera. Hasta nuestro próximo encuentro, sigan siendo curiosos y cuestionen siempre el verdadero valor detrás de las promesas doradas.